Ahí no le escuché lo último que dijo. Fue la Krishna, creo. Ah, hola Krishna. Que no le escuché bien, se escuchó como cortado. No les preguntaba las noticias nuevas. No sé, es un poco más... No sé, un poco más fuerte quizás el cuarentena total, pero bueno. Bueno, es lo que nos toca vivir en este proceso. En la cuarentena. En la cuarentena. Pero bueno, ya. ¿Tienen alguna duda de la clase del lunes? Si no, empezamos ya de plano con la materia de hoy día. Bueno, les pido disculpas porque tuve que entrar un poquito más tarde, porque tenía una pequeña reunión antes y recién terminó. Entonces, por eso empecé un poquito más tarde la clase. Sí, profe, no se preocupen. Ya. ¿No hay dudas? ¿No? No. ¿Revisaron los trabajos que tienen asignados para la primera tarea? Sí. Ya, para que lo vayan a ver. Sí, pero muy cortito, es un trabajo muy pequeñito que les estoy pidiendo que hagan. Lo ideal sería que fuera como un paper cortito. Y de hecho, porque algunos ya me están haciendo consultas sobre esto. Si se han fijado, han revisado los libros, ustedes saben ocupar las bases digitales que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. Ahí hay muchos libros de concursar. Probablemente pueden ocupar cualquiera de esos libros siempre, y también pueden buscar otras bases si así lo prefieren. Pero todo lo que yo les pedí en general no pasa de 2 hojas, 4 hojas, no son contenidos muy extensos. Entonces, por lo mismo el espacio que les doy tampoco es tanto. Cualquier duda me la pueden hacer, si es que hay algo que no entienden, no comprenden, me hacen las consultas a través de aquí o en la aula virtual y no hay problema. Y ahí lo solucionan. Porque dentro de todo el plazo es más o menos corto, ¿no? Sí, ya la próxima semana. Sí, entonces ahí me avisan si que tienen algún problema, incluso en la misma plataforma les di un poco más de tiempo por si por alguna razón alguien no me lo puede entregar ese día. También estoy consciente de que algunos pueden tener problemas para entregar. Entonces ahí solo que me avisen para yo saber. Ya, profe, gracias. Profe, no sé si revisa el aula virtual, es que le hice una consulta hace como 2 días por ahí y Sí, no me ha respondido. Voy a revisar, pero en general respondo todo. Si quiere, pregúnteme porque me llega más inmediato por aquí. Si me preguntan Teams, me llega al celular. Entonces, donde yo esté, le puedo contestar. El aula virtual, yo tengo que entrar al aula virtual y recién como revisar los mensajes. Quizá por eso no le he visto el mensaje. Se lo voy a mirar si es que no le he contestado, porque contesté una duda hace como un par de días atrás. Pero ahí se lo reviso ahora terminando la clase. El apunte de lo que vamos a ver hoy y lo que vimos el lunes se los voy a subir hoy, ahora probablemente cuando terminemos la clase, porque lo tengo listo. Así que para que sepan, lo tengan y lo puedan revisar con calma, porque voy pasando quizá la materia un poquito más rápido. Entonces ahora sí ya empiezo a pasar la materia. Ven el Power, ¿verdad? Sí. Ya, entonces continuamos. ¿Alguien me podría decir en qué etapa estamos ya de lo que estamos estudiando en concursal? Como para ver si va quedando algo de lo que hemos... Resolución de liquidación. Ya estamos en la parte de la resolución de liquidación. ¿Y de qué se trataba esta resolución? ¿O por qué era importante? ¿Cuándo podíamos llegar a ella? Bueno, su importancia radica en que cumple el objetivo de los acreedores de ser pagados de sus obligaciones. Muy bien, ya. ¿Y tiene otras importancias relevantes? ¿Se recuerdan que vimos como varios efectos que tenía esta resolución de liquidación? Se refiere igual al tratamiento que van a tener los bienes, como el patrimonio del deudor, cómo va a ser liquidado finalmente, cuáles van a ser los lineamientos que va a tomar como los acreedores respecto del haber del deudor. Muy bien, muy bien. ¿Y se acuerdan qué cosas quedan determinadas por esta resolución? ¿Qué tiene que ver con lo que usted dice? El liquidador y sus obligaciones. El liquidador queda nombrado por lo menos por esta resolución. Muy bien. ¿Y quién también lo puede hacer? ¿Cómo? Administración de esos bienes. Muy bien, la individualización de los bienes, o por lo menos la orden al liquidador de que se vaya a ver cuáles son los bienes, ¿no? ¿Qué más? Que el deudor perderá la disposición de aquellos bienes. Muy bien, ese es un aspecto muy importante de la resolución, ¿verdad? Porque eso nos da una seguridad y a través del boletín concursal yo aviso a terceros que ya no hagan ningún tipo de negocio con el deudor. Muy bien. Otro efecto importante de esta resolución que recuerden en este momento.
Que serán cobrados los bienes solo hasta que termine el procedimiento concursal y no posterior a ello. Ah, muy bien, muy bien. Con respecto al efecto de hasta dónde yo puedo pagar las obligaciones después de un procedimiento concursal. Muy bien. ¿Algún otro efecto que nos acordemos? Con respecto a... ¿Fija algún tipo de punto de acreedores esta resolución? ¿Se acuerdan que revisamos una larga y aparecían algunas informaciones? Hace el llamado a la primera junta, a la junta constitutiva. Sí. Ya, entre otros, porque tiene muchos efectos relevantes este tipo de resolución. Ya, entonces ahora sí continuamos con la materia. Creo que más o menos espacialmente tienen claro dónde estamos. Estamos en el procedimiento de liquidación forzosa. En general estamos hablando de la liquidación forzosa de la empresa porque es el procedimiento más grande de liquidación. Y al final, cuando terminemos de ver este procedimiento, vamos a ver cuáles son los especiales caracteres de la persona deudora. Pero la persona deudora se remite muchas veces a este procedimiento. Por eso es que en general hablo de la empresa. No porque le dé más importancia, sino porque son las reglas generales. Ya, y ahora sí vamos a continuar hablando. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Ya, que se escuchó como una voz. Ya. Otro efecto de esta resolución de liquidación. La clase del lunes dentro de estos efectos, es decir, ya vimos todo lo que contenía esta resolución y después estamos viendo qué efectos jurídicos produce. Nosotros conversamos el lunes que producía el deshacimiento en cuanto a la situación de los bienes futuros, conversamos varias cosas el lunes. La fijación de los derechos de los acreedores, que alguien me lo mencionó hace un rato, es decir, desde esta resolución yo fijo cuáles son todos los derechos que puedan tener potencialmente los acreedores en ese patrimonio. No, y eso tiene que ver con que es desde la fecha de la resolución y no con un valor que pudiera tener a posterior. Y vamos a continuar con estos efectos en esta idea de la suspensión de ejecuciones individuales. Y esto tiene que ver con el efecto principal de este tipo de procedimientos concursales. Y aquí les pregunto, ¿recuerdan cuál era la especial naturaleza de los procedimientos concursales si yo los comparo, por ejemplo, con los procedimientos ejecutivos? Para ver si estamos entendiendo la materia. ¿Cuál es la principal diferencia entre un procedimiento concursal y un procedimiento ejecutivo? Que en el procedimiento ejecutivo es una ejecución individual. Muy bien. ¿Y en el concursal? Una ejecución colectiva. Una ejecución colectiva. No tienen que concurrir todos los acreedores. Y otra diferencia fundamental que tenemos con el juicio ejecutivo es que en este caso estamos ante un patrimonio que se encuentra en insolvencia. Un patrimonio que ya está en cesación de pago, que no está pagando sus obligaciones, donde nosotros sabemos, por la especial naturaleza de este procedimiento, que no todos los acreedores van a ser pagados al finalizar este procedimiento concursal. Y ahí hablamos de los créditos preferenciales, etc. Para que nos vayamos como menos quedando claro cuando lo comparamos con un procedimiento ejecutivo. Ya. Cuando estamos en este tipo de procedimiento y una vez que se ha dictado la resolución de liquidación, un efecto importante de esta resolución es la suspensión de ejecuciones individuales. Esta dictación de la resolución suspende el derecho de los acreedores a ejecutar individualmente al deudor. Esto significa que no se puede iniciar en contra del deudor ninguna acción ejecutiva de los acreedores por vía separada, es decir, distinta de esta liquidación concursal. Incluso las acciones iniciadas antes de la dictación de esta resolución se acumulan al procedimiento concursal, para que se pongan o se hagan una idea. Nosotros iniciamos el procedimiento concursal. No sé quién le suena el micrófono. Nosotros iniciamos el procedimiento concursal, llegamos a la etapa de la resolución de liquidación concursal y puede que en este tiempo todavía estén iniciadas ejecuciones individuales. Por efecto de esta resolución concursal, esto se acumula al procedimiento. Si eran en su naturaleza ejecuciones individuales, se suman al procedimiento concursal. Esto tiene una excepción, y esta excepción fue muy cuestionada a la hora de dictar o sacar la ley 20.720, porque los acreedores hipotecarios y prendarios pueden escoger entre deducir o continuar sus acciones en los bienes grabados con hipoteca o prenda, o realizarlos en procedimiento concursal de liquidación. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen que esta excepción que yo les estoy marcando aquí podría afectar este concurso? Que yo permita que los acreedores hipotecarios
y los acreedores prendarios no estén obligados a someterse a concurso? Porque ustedes sí vieron prenda hipoteca. ¿Saben lo que es la prenda y la hipoteca? Sí. Ya. Sí. ¿Alguien me podría someramente dar una explicación de qué se trata, ¿no? ¿Qué tipo de garantías son? Son garantías reales. Ya, garantías reales. Cauciones reales, perdón. Cauciones reales. Cauciones reales, ya. ¿Y a qué se refiere con que son cauciones reales? Que Buscan asegurar el cumplimiento de la cumplimiento de una obligación obligación. Buscan asegurar el cumplimiento de una obligación. ¿Y por qué son tan efectivas cuando ustedes lo vieron en civil? Porque el cumplimiento de esa obligación principal está afecto al patrimonio del deudor. En general, cuando nosotros, de esa forma tan general que me lo dice, es con respecto a cualquier obligación, porque uno cuando compromete o se compromete con una obligación, es con todo el patrimonio, ¿no? Muy bien, cuando yo hablo de la prenda y la hipoteca, y por eso se dice que son cauciones de carácter real, son respecto a un bien particular. Eso, sí, era un bien particular. Muy bien, y cuando hablo de prenda y hipoteca, hay otra distinción que yo debo hacer. La hipoteca, ¿sobre qué bienes puede recaer? Inmuebles. Inmuebles. Muebles. ¿Y las prendas? Bienes muebles. Bienes. Muy bien, ambos son garantías muy efectivas, si bien para Bello él consideraba en el momento de dictar el código que los bienes inmuebles eran los bienes más cuantiosos y que pueden costar más dinero. Al día de hoy nosotros tenemos bienes muebles que pueden costar más que un bien inmueble. El típico ejemplo, los barcos, los aviones, que en el caso de una liquidación de una empresa podríamos encontrarnos ante ese tipo de bienes. Muy bien, y yo les digo que uno de los efectos de la resolución de liquidación es que se suspenden las ejecuciones individuales. Muy bien, lo estábamos conversando al principio. Y que las que se hubieran iniciado deben sumarse al procedimiento concursal. Sin embargo, la ley 20.720 establece que estos acreedores especiales que nosotros estamos conversando, los hipotecarios y prendarios, pueden escoger entre deducir sus acciones, es decir, continuar su tramitación por vía ejecutiva, o realizarlos por el procedimiento concursal. Y aquí les pregunto qué opinaban de eso, porque fue discutido. Les digo la discusión como para que se adentren un poquito. Si yo estoy pensando en general, acreedores hipotecarios, estoy pensando en los bienes inmuebles. Pensemos que un acreedor hipotecario tiene la hipoteca sobre el bien mueble que constituye el centro de la empresa en particular que se está liquidando. Y pensemos acreedores prendarios que tengan esta prenda sobre bienes sumamente cuantiosos. Y ya estamos hablando de un patrimonio que se encuentra en insolvencia. Si yo les permito, y de hecho la ley lo hace, que ellos puedan ejecutar por vía individual, ellos muy probablemente van a escoger la vía individual. Y eso va a afectar el patrimonio de ese deudor, en cuanto pueda responder a los demás acreedores. ¿Me entienden? Desde la visión de los acreedores, es muy cómodo para el acreedor hipotecario y el prendario que se le respete esta posibilidad de ejecutar individualmente. Pero para el resto de los acreedores que tienen otras preferencias, no es tan bueno. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Sí. Porque nosotros lo vemos, si yo soy acreedor hipotecario o prendaria, es fantástico que me respeten mi garantía, mi caución, perdón, claro, y que pueda seguir ejecutando individualmente. Pero si yo lo veo desde el punto de vista del patrimonio y de los demás acreedores, no es tan fantástico. Porque algunos me cuestionan si, y por eso les preguntaba al principio de la clase si se acordaban de dónde venía la naturaleza de los procedimientos concursales. Si yo entiendo la naturaleza de los procedimientos concursales, entiendo que hay un patrimonio que está desmejorado, por tanto, yo tengo que determinar qué es lo que queda en este patrimonio para poder pagar a todos los acreedores, o a la gran mayoría. Si yo permito que escapen algunos acreedores, como estos, los de hipoteca, los de prenda, puedo afectar esta garantía general del resto de los acreedores. Y, por supuesto, el deudor. ¿Se entiende la discusión? Sí. Ya, muy bien, porque es algo bien interesante, es algo que se dio y que se debatió al momento de dictarse la normativa y que en efecto muchos consideran, y hay muchos papers al respecto, que podría afectar la efectividad de los procedimientos concursales. El hecho de que yo permita que este tipo de bienes puedan ejecutarse individualmente. Idealmente, por la naturaleza de los procedimientos concursales, yo no debiera permitir ejecuciones individuales, debiera primar este principio de la suspensión de ejecuciones individuales. Y todo debiera regularse. Por eso se los menciono. Ya, entonces dígame. ¿Tiene que ver igual con la preferencia que tendrían estos acreedores hipotecarios
respecto de los créditos? Claro, y podría, por ejemplo, haber otro crédito que tenga preferencia sobre este. Por ejemplo, los créditos de los trabajadores, a quienes no se les han pagado sus determinados créditos que tienen preferencia, la primera preferencia dentro del código. Entonces, yo como acreedora hipotecaria me conviene ejecutar individualmente, pero afecto el patrimonio de esta empresa. Por eso les ponía el ejemplo, si estamos hablando de el acreedor hipotecario que tiene la hipoteca sobre el bien inmueble donde está ubicada la empresa, para ponerlo como una situación más compleja. Ya, continúo entonces con esto y quería que les quedara más o menos clara esta duda y este debate que se da con respecto a esta excepción. Ya, les estaba hablando ahora de otro efecto que tiene la resolución de liquidación, que es la exigibilidad y reajustabilidad de las obligaciones y que se encuentra regulado en el artículo 136 de la ley. ¿Qué es lo que me dice este artículo de forma general? Una vez dictada la resolución de liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el procedimiento concursal y percibir el pago de sus acreencias. Estas últimas se pagarán al valor actual más los reajustes de intereses que correspondan a la fecha de la resolución. ¿Qué es lo que me dice principalmente este artículo 136, que debo sumarle el 137, 138 y 139? Me está indicando que una vez que yo dicto la resolución de liquidación, desde ese momento todos los créditos se hacen actualmente exigibles, incluso aquellos que no estaban actualmente exigibles, que yo no podía cobrarlos ese mismo día. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un patrimonio que ya se encuentra desmejorado, lo conversamos, en insolvencia, que no va a ser suficiente para pagar todas sus acreencias, y que el espíritu del procedimiento concursal es que cuando termine la liquidación final, yo pague a todos los acreedores, termine la cuenta final, van a haber créditos que no se van a pagar. Por ende, al momento de yo tener esta resolución de liquidación, yo tengo que saber cuáles son todas las obligaciones pendientes que tiene este patrimonio que se encuentra en deuda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Es decir, de que puede que yo tuviera una creencia contra una X empresa donde no se encuentra actualmente exigible porque yo recién la podía cobrar de aquí a 2 meses más. Si la resolución de liquidación se dictó hoy, desde hoy se entiende que yo puedo cobrar ese crédito y por tanto puedo acudir a verificarlo. Y los ajustes, intereses se ajustan al día que se dicta la resolución. Por eso es que es tan importante la fecha. Dígame. ¿Eso implica que hay caducidad de, por ejemplo, una obligación sujeta a plazo? También, todo entra a cobrarse en esta fecha. Se entiende que desde esta fecha quiero cobrarme. ¿Por qué? Porque, nuevamente, esto se debe al fundamento del procedimiento concursal, que yo ya estoy ante un patrimonio que está muy debilitado. Y necesito saber cuáles son todas las acreencias y todas las deudas que tiene ese patrimonio. Y no puedo impedir a ese acreedor, por virtud de este plazo, que tenga que esperar para poder concurrir a presentar su crédito. Es por eso. Mire, de hecho, se los indico de todas maneras. Es frecuente que el deudor tenga deudas para vencer a la fecha de resolución de liquidación y si se le concedió plazo para pagarlas, fue gracias a la confianza que le inspiraba el acreedor, lo que desaparece precisamente con la dictación de esta resolución. ¿Se entiende? Porque claro, este plazo, yo le podría haber concedido un plazo para cumplir una obligación. Este principio de buena fe o confianza en el patrimonio se termina con la resolución de liquidación. Porque con esta resolución yo ya entiendo que estoy ante un patrimonio insolvente, un patrimonio que no va a ser capaz de pagarme de aquí a 3 meses, de aquí a 2 meses. En este momento tiene que determinarse el pago de esa obligación y por eso se puede hacer exigible y reajustable. Y esto beneficia tanto a los acreedores como al deudor, a pesar de que esta era una obligación que todavía estaba pendiente, porque el deudor en este momento ya perdió la administración de sus bienes y sabe, o lo que espera, es que a la dictación de la resolución su patrimonio quede como, o sus deudas queden como en blanco para poder reiniciar. Porque acuérdense que también está incluida en el caso de la idea de los empresarios, esta idea de reemprender. Todo esto tiene que ver con esta idea y que finalmente el procedimiento concursal de liquidación no sea un castigo para la persona deudora, para la empresa deudora, ni para los acreedores que confiaron en esa empresa. Ya. Otro efecto importante de esta resolución de liquidación, que nosotros estamos estudiando ya desde el lunes, es esta idea de las compensaciones. ¿Se acuerdan lo que es la compensación? Esto tiene que ver con el derecho civil. Modo de extinguir las obligaciones.
Es un modo de extinguir las obligaciones. ¿Y de qué se trata este modo de extinguir las obligaciones? ¿Te recuerdan? Dos personas que tienen deudas recíprocas entre sí, ¿Ya? extingue las obligaciones hasta la concurrencia de la de compensan. menor valor. Se compensan, ¿no? Como tienen obligaciones recíprocas, compensan con ambas obligaciones. Lo define el artículo 1655 del Código Civil. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue las deudas. Este artículo señala como requisitos, por si no se recordaban, por si no lo vieron, igual se los indico para que lo vean, que sean ambas obligaciones de dinero, de cosas fungibles e indeterminadas, que ambas sean líquidas y actualmente exigibles, para que pueda operar este principio de la compensación. ¿Se recuerdan lo que son las cosas fungibles, verdad? ¿Qué son las cosas fungibles? Que tiene el mismo valor probatorio. ¿Ya? ¿Que tiene el mismo valor probatorio? ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra definición? Valor liberatorio. ¿Ya? ¿Otra definición? El código lo dice de otra manera. O ejemplo de una cosa fungible. Dinero. El dinero es el más claro. ¿Y otro ejemplo aparte de dinero? Porque típicamente el dinero es el que tiene el mismo valor, es lo mismo. Me están diciendo lo mismo. Estoy buscando otro ejemplo distinto de cosas fungibles. Porque el dinero tiene el mismo valor liberatorio. Uno por otro, yo entiendo que 1.000 pesos siempre son 1.000 pesos, un peso, un peso, un dólar es un dólar. ¿No eran acciones? ¿Por qué acciones? Así como acciones de la bolsa, no estoy segura, no me acuerdo bien. Ah, encuentro su carácter de fungible. ¿Ya? Y el Que código pueden se ser reemplazadas. unas por otras. Sí. Ya, esa es la que quería que me dijeran, para hacer la actividad que existía con respecto a la fungibilidad. También generalmente cuando el primer año ustedes les van a dar ejemplos como la fruta, una cosa que es intercambiable una con otra, porque son iguales, que da lo mismo, que le den una, que le den otra, ¿no? Que cuando el cumplimiento es cosa fungible, da lo mismo que me entreguen una X cosa, porque yo no busco que me entreguen la manzana de, no sé, de Adán, por decir cualquier cosa. Claro. Ya. Y que sean líquidas y actualmente exigibles. Que sean actualmente exigibles implica que no estén sujetas a ninguna modalidad. A ninguna modalidad. ¿Y que sean líquidas? Que sean determinadas. Que sean determinadas. Ya, a ver, explíqueme bien. ¿Qué significa esta idea de que sean líquidas? Se refiere a cuando se pueden determinar como en una simple operación. Ya. Es fácil de determinar en dinero. Muy bien, muy bien. No sé quién me habló. Me habló Marcela, parece, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ya, seguimos entonces con esta idea de la compensación. La dictación de la resolución de liquidación impide toda compensación que no hubiera operado antes del Ministerio de la Ley entre las obligaciones recíprocas del deudor y los acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación, y aunque sean exigibles en diferentes plazos. La dictación de la resolución prohíbe las compensaciones que se produzcan después de su dictación. Y esto es obvio, porque en general prohíbe o fija el estado del patrimonio y el estado de las deudas, el estado de las creencias al momento de dictar la resolución, que es lo que hemos visto por lo menos desde la clase del lunes. La excepción consiste en que se admite una compensación cuyos requisitos se reúnan después de dictada la resolución y que va a producir efecto solo en dos casos, que esto es muy extraordinario. Cuando se trate de compensar obligaciones conexas derivadas de un mismo contrato, como sería el caso de una compañía de seguros que tuviera que pagarle una indemnización al deudor por haber ocurrido un siniestro, y a la cual se le permitiría compensar con la deuda de la empresa deudora respecto del pago de la prima. ¿Se entiende como esta idea de que yo le estoy dando esta obligación conexa derivada de un mismo contrato que se puede compensar incluso después de haberse dictado esta resolución de liquidación? ¿Entienden este ejemplo? No mucho. Yo sé que ustedes no han visto contrato de seguro. No.
No, pero han escuchado en general de qué se tratan los seguros o el contrato de seguro, ¿no? Si yo les preguntara de qué se trata el contrato de seguro, ¿de qué se trata? Es como una caución o como una forma de un contrato que asegura previamente un perjuicio o algo así, o un posible perjuicio. Asegura la identidad de un determinado bien, de una determinada persona, de forma muy general el contrato de seguro. ¿Cuál es este ejemplo? Pensemos una empresa que se encuentra en liquidación, en proceso de liquidación. Se dictó la resolución de liquidación y esta empresa tiene contratado un seguro con una determinada empresa aseguradora. Digamos que se dictó la resolución hoy y el día de mañana la empresa sufre un incendio. Pensemos que módulo la sufre y sufre un incendio. A la vez, esta empresa no ha pagado la prima. La prima es el monto que yo pago a la compañía aseguradora a fin de que ésta asegure este eventual que yo pueda sufrir. Entonces, ¿por qué me permite la ley esta compensación? Porque yo le debo la prima a la compañía aseguradora, pero a la vez la compañía aseguradora me debe a mí el pago de este perjuicio, porque quizá yo pagué todas las primas anteriores. Entonces, la ley, a pesar de que ya ocurrió la resolución de liquidación, que yo entiendo congelado y petrificado el patrimonio, me permite esa compensación. ¿Les queda claro ahí esa idea? Es muy concreto y muy parecido, en general, probablemente el ejemplo se va a remitir al contrato de seguro. Porque la empresa me debe a mí. Porque en el caso de los seguros, que nosotros no hemos visto, pero que yo imagino que algún entendimiento tienen, yo pago una prima, en virtud de esa prima, esta aseguradora me cubre ciertos perjuicios futuros. Depende del tipo de contrato que yo tome. Puede ser a todo evento, a veces uno contrata seguros donde uno tiene que pagar una suma y cuando ocurre algún evento o perjuicio, que es una especie de copago, y la aseguradora paga el resto del daño. Pero toda esta obligación o todo este contrato se deriva del pago de la prima. Bueno, y del contrato que uno va suscribiendo. En lo particular, yo solo he tomado contratos de seguro de bienes muebles, específicamente de vehículos. No he tomado contratos de seguro de empresas, pero es la misma idea de principio, ¿sí? ¿Se entiende como de forma general? Porque yo no les voy a pedir que conozcan el contrato de seguro más allá de esta idea para que entiendan cómo opera la compensación. Sí. ¿Sí? Ya, entonces seguimos con esta idea. Ya lo estábamos viendo recién. Ya, otro efecto importante de esta resolución de liquidación y que tiene que ver con lo que hemos conversado un poco hasta esta parte es la acumulación de juicios. Esta acumulación procede cuando se tramitan separadamente dos o más procesos que deban constituir un solo juicio y terminan en una sola sentencia por lo que se llama la unidad de la causa. Le estoy hablando en general de lo que se refiere a la acumulación de juicios. Esto está regulado en el artículo 142, pero yo le estoy hablando del artículo 92 y siguientes del CPC. Son reglas generales de derecho procesal. ¿Saben lo que es la acumulación de juicios, verdad? No. Y se entiende con la descripción que di. ¿Pero lo habían visto o no lo habían visto? No, me parece que no. Ya, pero se entiende la definición, es decir, aquellos juicios que por alguna razón tienen ciertos principios de identidad y de economía procesal, el tribunal lo acumula a un mismo procedimiento civil. Es como bien entendible. Se encuentra regulado el artículo 92 del CPC. La idea es que yo no esté tramitando ante tribunales civiles, por ejemplo, acá en Iquique, que tenemos 3 tribunales civiles, en 3 tribunales distintos, 3 diferentes causas, las acumulo, a fin de que solo uno conozca de las 3. Economía procesal, todos esos principios que nosotros vemos en procesal. Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la idea de esta acumulación que se ocurre en los procedimientos concursales? Todos los juicios civiles pendientes contra el deudor ante tribunales se acumularán al procedimiento concursal de liquidación. Los que se inicien con posterioridad a la notificación de la resolución de liquidación se promoverán ante el tribunal que está conociendo el procedimiento concursal. O sea, así de importante esta resolución. Todos los juicios que se estaban dictando o que se estaban tramitando en cuerda civil, por supuesto de carácter patrimonial, que se relacionen con estos procedimientos concursales, se van a acumular al procedimiento concursal. Si se abren nuevos procedimientos, estos se van a tramitar ante el mismo tribunal del concurso. Yo sujeto o determina el concurso todo este tipo de tramitaciones. Tratándose de juicios ejecutivos en obligaciones de dar, hay que distinguir. Si no existieran excepciones opuestas, los juicios se suspenderán en el estado en que se encuentran al momento de notificarse la resolución de liquidación, es decir, se congela la tramitación.
Si existieren excepciones opuestas, el tribunal de la ejecución ordena remitir los antecedentes al tribunal que esté conociendo el procedimiento concursal de liquidación. Y una vez recibido, se seguirá adelante su tramitación en particular hasta la resolución de término. Como yo tengo excepciones opuestas, entonces el tribunal concursal va a conocer de este procedimiento y va a continuar su tramitación. En el caso anterior, cuando no tengo excepciones, se congela y se continúa con lo que es la tramitación del procedimiento concursal. El liquidador, porque recuerden que una de las menciones que tiene la resolución de liquidación y uno de los efectos es que el control del patrimonio, el control de todos estos juicios y la representación del deudor la tiene el liquidador. ¿Se recuerdan de eso? Incluso al punto que el liquidador puede acceder a los libros del deudor y puede acceder a todo el correo que pueda ser enviado a la persona deudora. ¿Qué juicios no se acumulan en este tipo de procedimiento concursal? Los juicios arbitrales, los que fueran materia de arbitraje forzoso y los que fueran sometidos por ley a tribunales especiales. Ustedes saben lo que son los juicios arbitrales, ¿verdad? ¿O lo recuerdan? Probablemente lo vieron en Procesal 1, se lo pueden haber mencionado. ¿Qué son los juicios arbitrales? No importa que se equivoquen, ¿no? Porque esta es la instancia para equivocarse. ¿De qué se tratan los juicios arbitrales? ¿Son importantes? ¿Qué tipo de cosa es? Son un método alternativo de resolución de conflictos en los que no es necesario que sea un tribunal el que decida, sino que un tercero imparcial se allane o reúna posiciones por las partes para poder llegar a un acuerdo. Ya, para poder llegar a un acuerdo. Perfecto. ¿Se entiende por qué este tipo de procedimientos entonces no se acumulan a un procedimiento de carácter concursal? Porque debe ser sí, porque están fuera de la esfera de conocimiento de los tribunales de justicia. Están fuera de la esfera de conocimiento de los tribunales de justicia. Finalmente yo lo llevo a esta definición entre privados, a una resolución de controversia que pueda existir entre privados. Lo mismo en el caso del arbitraje forzoso, porque la ley me está obligando a arbitrar esa materia en particular. No entra dentro del concurso, no tiene que ver con esta materia. Y si hablamos de tribunales especiales, yo siempre pongo como ejemplo en el caso de los trámites que yo estoy realizando, los juicios que puedan tener en contra del deudor en los juicios de familia. Son de carácter absolutamente especial. No puedo yo someter ese tipo de procedimiento a un procedimiento de carácter concursal. ¿Sí? La discusión ahí se da, cuando yo digo lo de los tribunales especiales, especialmente familia, con las pensiones de alimentos. Ahí se da toda la discusión con respecto a los acreedores. ¿Ustedes qué piensan que debiera primar en este caso? ¿Cómo yo pago las pensiones de alimentos? ¿Debieran entrar al concurso las pensiones de alimentos? No. No, ¿verdad? Es como que realmente no debieran entrar, y tenemos también un fundamento legal en este artículo 142, que me habla de la acumulación de juicios, pero me exceptúa en el 143 estos sometidos a tribunales especiales. Yo siempre pienso en alimentos con respecto a este tipo de procedimiento, porque ahí priman otro tipo de principios distintos, porque aquí estamos hablando de algo netamente patrimonial. Cuando hablamos de pensiones de alimentos, sobre todo de los alimentos menores que se le llamaban en el tiempo, los alimentos para los hijos, está otro principio en juego. ¿Se acuerdan cuál es el principio de garantía en el caso de los hijos? El bien superior de ahí. El interés superior del niño. Muy bien, o de la niña. Ya, entonces con esto hemos revisado todos los efectos de esta resolución de liquidación. Y se los pregunto para ver si quedaron. ¿Cuáles son los efectos de la resolución de liquidación? Hoy día vimos como 3 más, pero en general, ¿cuáles son? Deshacimiento. Allá, el que se desprende en varias cosas. ¿Ya? El deshacimiento. Suspensión de ejecución individual. La suspensión de las ejecuciones individuales. Los derechos de los acreedores. Justo lo puso, profe. Bien, suspensión de ejecuciones individuales, que fue lo que vimos. ¿Qué más? La primera junta constitutiva. Eso es una de las menciones obligatorias de la resolución de liquidación, pero no es un efecto. Ya.
Perdón. Pero está bien, significa que está escuchando y que ya sabe cuáles son estos factores importantes de la resolución. Es por eso que les pregunto para ver si no está quedando claro cuáles son los efectos y cuáles son las menciones obligatorias. ¿Otro efecto importante de esta resolución de liquidación? Compensación. Las compensaciones, perfecto. ¿Qué más? ¿O estas reglas con referente a la compensación? Acumulación de juicios. La acumulación de juicios, la exigibilidad y responsabilidad de las obligaciones también, no sé si me lo mencionaron. No, creo que no. Y ese es importante, a este sí que no lo olvidemos, porque recuerden que cuando yo dicto esta resolución, se hacen actualmente exigibles todas las obligaciones, incluso aquellas que están sujetas a plazo. Entiendo que están todas las obligaciones dinerarias vencidas. Y creo que me dijeron todos los efectos. Creo. Sí, ya. Entonces pasamos, ¿les queda claro todo lo que revisamos hasta esta parte con respecto a los efectos de la resolución de liquidación? Sí. Ya. Quiero aprovechar que ahora tenemos 2 horas. ¿Recuerdan espacialmente? Quiero que hagamos un recuerdo. Pensemos desde que yo presento la solicitud de liquidación forzosa. ¿Quién puede presentar la solicitud de liquidación forzosa de la empresa deudora? Cualquiera de sus acreedores. Los acreedores. Los acreedores, ya, muy bien. Se presenta la solicitud de liquidación forzosa. ¿Ante qué tribunal se presenta? Juzgado de letras de lo Juzgado de civil. letras en lo civil. De lo civil, ya. ¿De qué domicilio? Del deudor. Del domicilio del deudor, muy bien. ¿Qué hace el tribunal una vez que recibe esta solicitud? Revisa que se cumplan los requisitos de procedencia. Revisa que se cumplan los requisitos de procedencia. Muy bien. ¿Qué es lo que hace una vez, pensemos que considere que no se cumplen los requisitos? ¿Se rechaza la solicitud? No la rechaza de plano. ¿Qué es lo que pide? Provee un... Ahí se me olvidó la palabra exacta, pero que se... ¿Para que se subsane? Que se subsanen los defectos. Que se subsanen los defectos. ¿Recuerdan más o menos el plazo que le da para subsanar los defectos a la parte que lo solicita? ¿Eran 3 días o no? Creo que eran 3. Sí, son 3 días. ¿Qué pasa si, cumplido ese plazo, la parte no cumple en subsanarlo? Se tiene por desistida de la demanda. Se tiene por desistida la demanda, ya, bien. Claro. Y tenemos que se cumple. Que yo, en parte acreedora, yo cumplo con la obligación y subsano los defectos. ¿Qué hace el tribunal entonces? Se publica en el boletín concursal. ¿Pero qué publica? La resolución. ¿Y qué dicta? ¿Y qué dice esa resolución? Que se cita una audiencia. Que se cita una audiencia. Claro. Sí. ¿Audiencia? Estaba muy bien lo que me decía, pero te faltaba la parte... Sí. Muy bien. Cita audiencia. ¿Cómo se llama esa audiencia? Inicial. La audiencia inicial. Perfecto. ¿Cuál es la fecha que le da a esta audiencia inicial? Porque le da una fecha cierta. Se cita a las partes al... Quinto día hábil. Quinto día hábil, perfecto. ¿Desde cuánto se cuenta ese quinto día? De notificado. Desde notificado el deudor. Personalmente, claro. A través del boletín concursal, pero específicamente al deudor se pide la notificación personal. Sí. ¿Por qué? Por la perfección del tipo de notificación y por el tipo de procedimiento que estamos hablando. Desde la notificación personal, que la ley también me habla de la personal subsidiaria, que es la del artículo 44, del deudor, es la audiencia inicial. Ya. Llegamos a la audiencia inicial. Digamos que estamos a este quinto día de notificado al deudor. ¿Qué pasa en esa audiencia inicial de este procedimiento de liquidación? ¿El deudor puede comparecer o no comparecer? El deudor puede comparecer o no comparecer. Para lo más rápido, no comparece. ¿Qué sucede? Se dicta la resolución de liquidación. Se dicta la resolución de liquidación. Muy bien. Digamos que comparece, pero compareciendo nada hace. Lo mismo, creo. Lo mismo dicta igual la resolución. Muy bien, ya. Entonces, comparece, nada hace, se dicta resolución. Comparece y se allana. También se... Dicta resolución de liquidación. Muy bien, ya. Digamos que concurre, pero no está de acuerdo. No, les prefiero preguntar, ¿qué otras posibilidades tiene aparte de allanarse,
aparte de nada decir? ¿Qué puede hacer el deudor y qué es una novedad de los procedimientos concursales en Chile? Oponerse. Puede En el oponer. juicio de oposición. Muy bien, con el juicio de oposición. ¿Y qué es lo que puede hacer en ese caso? ¿Cuál es esta oposición que puede presentar el deudor? Reconocer. ¿Excepciones? Puede presentar ciertas excepciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son? Las del CPC, las del 400. Juicio ejecutivo. Del 464, El del 464. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo o en general en qué consisten esas excepciones? Sin que me las digan todas, pero ¿cuáles? La innovación. Ahí habían hartas, son como 18, ¿o no? Son muchas, pero en general ¿a qué se refiere? Como muy simplemente, ¿cuál es la única defensa en vía de excepciones que pueda tener el deudor? Modo de extinguir la obligación. Como que ya fue pagada, básicamente. Ya Claro, pagada, porque indica eso. claro, que existe un acuerdo de pago, que está compensado, que me dieron un determinado plazo, en general, o que la deuda se encuentra prescrita. Esos son los argumentos que me da la ley. Muy fijos cuáles son. Muy bien. Otra posibilidad que tiene, aparte del juicio de oposición, el deudor, para terminar el juicio ahí, que no haya resolución de liquidación, ¿qué puede hacer? Que consigne fondos. Que consigne fondos. Y estos fondos, esta consignación suficiente de fondos, ¿qué fondos son los que consigna este deudor? Para pagar el crédito y las costas. Y las costas del procedimiento. Muy bien, muy bien. Ya. Y digamos que yo inicio un juicio de oposición. ¿Qué pasa en el juicio de oposición? ¿Se inicia una tramitación especial en virtud de ese juicio? Sí. Sí, se inicia una tramitación especial. Y si yo soy el deudor que quiere iniciar juicio de oposición, ¿puedo hacerlo verbalmente? ¿Yendo a esta audiencia inicial? Debo concurrir a la audiencia con el documento por escrito. Lo hago verbalmente, por supuesto, en la audiencia, pero debo concurrir con mi defensa por escrito. ¿Se acuerdan de otra posibilidad que estamos olvidando para dar término, por lo menos, al procedimiento de liquidación, que pueda hacer el deudor y que también debe concurrir con esto por escrito? Lo de la propuesta de reorganización. De la reorganización. ¿Se recuerdan? Porque puede ser que el representante de la empresa deudora no coincida que estamos ante aquellos casos de liquidación. Y en ese caso puede considerar que tiene que mutar el procedimiento a un procedimiento de reorganización de las deudas. Pero para poder pedir eso, tiene que concurrir con una propuesta. Con la propuesta, y esa propuesta tiene que ir por escrito. Muy bien, y ahí tampoco tendríamos resolución de liquidación, bueno, si se le da razón a esta solicitud que hace el deudor, perdón. Muy bien, después de terminado el juicio de oposición, ¿qué pasa en el procedimiento concursal? Es como el periodo de prueba. Claro, eso cuando estoy tramitando todo el proceso, no les iba a preguntar en particular de eso, pero sí, se tiene que probar este juicio de oposición. ¿Se acuerdan qué métodos de prueba yo puedo presentar en el juicio de oposición? Testimonial, confesional, pericial, la pericial y la más importante, o por lo menos para nosotros como abogados la más importante. Documental. Sí, documental. Porque la confesional yo llamo a confesar a la parte. Yo le decía la absolución de posiciones. La testimonial yo puedo dirigir un testimonio, pero en la prueba documental es algo que yo no puedo objetar. Por eso es la prueba más perfecta para nosotros en general como abogados. Muy bien, y después de esto, una vez que yo ya termino este procedimiento de juicio de oposición y digamos que no le dieron la razón al deudor, ¿qué dicta el tribunal? La resolución de liquidación. Resolución de liquidación. Entonces, en general, si nosotros hacemos un esquema general, lo hacemos a mano, lo escribimos, o ahora que lo hicimos conversando, vamos a llegar a la resolución de liquidación, salvo las contadas excepciones que nosotros contamos. Y si le da la razón al deudor, ¿qué dicta el tribunal? Si considera las excepciones presentadas en el juicio de oposición, estas del 464, por ejemplo, considera que la obligación que está demandando el acreedor solicitante es una obligación que se encuentra prescrita, ¿qué dictará el tribunal?
que es como lo más natural que se nos podría ocurrir. Que no era procedente el juicio concursal. Termina el procedimiento. ¿Por qué? Porque en efecto, y de hecho lo que va a constar dentro de la resolución, es que la obligación que está alegando el acreedor determinado, en este caso particular, en audiencia tanto, fue probado que era una obligación que actualmente no era exigible, por encontrarse prescrita. Terminado el procedimiento concursal. ¿Sí? ¿Sentencia? Ya. Sí, por supuesto, con sentencia definitiva. Y termina el procedimiento. Lo que no significa, que eso yo les comentaba en clases, en general, el que termine porque esa obligación en particular se encuentra prescrita, no significa que ese patrimonio no se encuentre insolvente, porque puede ser entonces que se libere en esta ocasión, pero después va a llegar otro acreedor si ya estamos hablando de un patrimonio que se encuentra en insolvencia. Y aquí les pregunto algo que no hemos conversado, o hemos conversado pero no se los he preguntado. Yo siempre les digo que este patrimonio se encuentra en insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Yo digo, este patrimonio es insolvente. Es el estado patrimonial que se encuentra el deudor cuando sus pasivos superan sus activos. A su activo, muy bien. Eso sería la insolvencia de carácter económico. Muy bien, muy buena definición. ¿Y la cesación de pagos? Yo les decía que son ideas como conexas, relacionadas. En algún momento se dijo que eran sinónimas, pero no lo son, no son sinónimas. El estado... Más allá el patrimonio del deudor, claro, por el cual, como su nombre lo indica, no está en condiciones de cumplir con las obligaciones que tiene contraídas con sus acreedores. muy bien. Y esto significa que no es algo voluntario, que en efecto el patrimonio no es capaz de pagar las obligaciones previamente contraídas. Eso es la cesación de pago. Entonces, yo dejo de pagar y esa cesación de pagos es evidente para mis acreedores. ¿Por qué es evidente para mis acreedores? Porque dejan de recibir el pago de sus acreencias. Y la insolvencia, les decía yo en clase, y lo revisamos dentro de las primeras clases, es evidente para la persona deudora. Profe, una consulta. ¿La cesación de pagos es consecuencia necesaria de la insolvencia? Sí. Sí. Sí, si estamos hablando de esta definición que estamos hablando ahora. Es decir, que estamos hablando de la cesación de pago donde en efecto el patrimonio no puede pagar sus obligaciones. Porque si no puede pagar sus obligaciones previamente contraídas, estamos hablando de insolvencia. No se refiere a que yo decida no pagar una obligación particular. Pero puede ser que yo esté enojada por un edificio y yo estoy enojada por la administración y yo decido de dejar de pagar mis gastos comunes. Pero solo dejo de pagar esos gastos comunes. Entonces Claro, no es una... más allá de como de uno, de lo que uno depende. Va más allá de mi voluntad. Mi patrimonio es incapaz de responder de mis obligaciones previamente contraídas. Esa es la cesación de pago. Lo otro es que yo individualmente por alguna, o puede que yo le debo algo a usted en particular, yo me enojo y le dejo de pagar a usted. Eso no es una cesación de pago. Eso significa que yo soy irresponsable como persona deudora. ¿Sí? ¿Y las operaciones ruinosas? ¿Qué son las operaciones ruinosas? Que también lo conversamos mucho en las primeras clases. Era el estado en el cual el deudor se sobreendeudaba para pagar en el fondo las obligaciones previas que tenía con sus acreedores. Muy bien. ¿Y esto es una etapa anterior a la insolvencia? Sí. Sí, es anterior. Es que ya está detectando que no, las cosas no están bien, entonces. Que su patrimonio no está bien, y durante esta época que se revisa en el derecho concursal, ante yo no querer aceptar mi eventual situación de insolvencia, tomo una serie de decisiones cerradas, como por ejemplo, vender mi patrimonio a un valor muy bajo, los bienes que yo tengo, y contraer nuevos créditos. Es decir, lo único que hago es inhabilitar aún más mi pobre patrimonio hasta que eventualmente va a caer en insolvencia. Esas son las operaciones ruinosas. Entonces, si yo lo veo en una orden, yo tengo las operaciones ruinosas, la insolvencia, la cesación de pago. Hay que dar como más o menos claro. Yo lo creo ¿En orden temporal se refiere, profe? Sí, como una especie de orden temporal. Las operaciones ruinosas serían como una etapa previa. Lo mismo el orden. Dígame. Es lo llamado el bicicleteo de deudas, ¿verdad? Sí. Ese es el típico ejemplo, el que se ocupa mucho es cuando, y tiene mucho que ver
con lo que hacemos las personas naturales y también los empresarios, que lo que hacen es estar constantemente ocupando las líneas de crédito, obtener nuevos créditos, en donde no generan nuevos activos, sino que lo que hacen es generar y multiplicar su pasivo. Eso necesariamente me va a llevar a insolvencia, aunque yo bicicletee las deudas por largo tiempo. Ustedes saben lo que es la línea de crédito, ¿verdad? Cuando yo les hablo de líneas de crédito, Sí. ¿sí? En las cuentas corrientes, de dos maneras lo explico porque yo no lo sabía cuando estaba en la universidad. En las cuentas corrientes que uno puede tener con un banco determinado, está dentro de los productos que yo compro, la línea de crédito. Es decir, mi caso, la universidad me paga por mi trabajo, se deposita ese dinero a mi cuenta corriente, pero sobre eso el banco siempre me tiene disponible una cantidad de dinero que es la línea de crédito. Pero ese dinero el banco me lo presta, no es mi dinero. Entonces es muy riesgoso ocupar la línea de crédito. Cuando la gente bicicletea las deudas, lo que hace es que ocupa constantemente la línea de crédito. ¿Qué les digo yo? Nunca ocupen la línea de crédito, porque los intereses que tiene esa línea de crédito son carísimos. Y para el banco es muy conveniente que ustedes la ocupen, porque está constantemente sobreendeudado y pagando la línea de crédito y no generando nuevos activos, sino aumentando su activo. Dígame. Respecto de un paper que usted subió, que igual acá en el país una de las grandes deficiencias, bueno, a raíz de la nueva legislación concursal, de que no existe un procedimiento preconcursal, que igual sería como súper necesario que se legislara sobre eso. Sí, esa también es como mi opinión en general, porque nosotros estamos, y el índice sube cada vez más, y ahora con la situación en la que nos encontramos ahora, vamos a tener mucha gente sobreendeudada. Tenemos a muchos hogares sobreendeudados, más del 50% de su patrimonio lo destinan exclusivamente a pagar deudas. Esa es la realidad económica de nuestro país. Y como tenemos fácil acceso al crédito, porque esa es la crítica principal que yo hago en ese paper y que no la hago yo, la hace mucha gente, nos seguimos endeudando y aumentando nuestro pasivo. Entonces seguimos como amarrados a esta obligación. Por eso yo les menciono la cuenta corriente para cuando ustedes tengan acceso a ella, porque creo que tienen acceso por ser universitarios, la ocupen con mucha cautela y la línea de crédito ojalá nunca la ocupen. Las tarjetas de crédito sí las ocupan, siempre pagándolas a tiempo, porque para entender que ese dinero no es de uno y que uno generalmente va a quedar obligado a esa obligación y no quisiera verlos sobreendeudados a futuro. Por eso es que se los menciono y yo soy de esa idea que debiera existir un procedimiento de carácter preconcursal que se ocupe de cuando uno se encuentra en esta situación de sobreendeudamiento, que nos encontramos la gran mayoría de los chilenos. Y en Latinoamérica en general, que es algo que no hemos hablado en clase y creo que a alguien le tocó dentro de las tareas revisar el sobreendeudamiento en Chile. Es un tema muy relevante, creo que es algo que no estamos trabajando y que en concursal de hecho no se ve. Solamente nos ocupamos de este patrimonio cuando ya estamos en insolvencia, que ya estamos hablando de una situación que no tiene mejora y que ya estamos hablando de un patrimonio que no va a ser capaz de responder a todos los acreedores. Ya. Bueno, y esto tiene que ver con la responsabilidad también de los agentes bancarios, de cómo nos entregan los créditos, de cuáles son los requisitos que nos piden, si efectivamente se ocupan de que nuestro patrimonio pueda responder de esas obligaciones. Y nosotros como deudores también en cuanto a nuestra responsabilidad de las deudas que somos capaces de contraer con el dinero que nosotros vamos ganando en virtud de nuestro trabajo. Ya. Nos queda claro entonces todo lo que hemos revisado hasta ahora, ¿verdad? Porque yo por lo menos lo que he conversado veo que tienen las ideas o la estructura general del procedimiento clara. Para yo continuar con esta idea que es la incautación e inventario de bienes, que es la etapa siguiente a esta resolución de liquidación. ¿Sí? ¿Están claros? Sí. Ya. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta incautación? Ya hablamos de la resolución de liquidación, ya vimos todos los efectos que esta tiene, ya la ubicamos en el espacio y estamos más o menos claritos. La incautación e inventario de bienes se encuentra regulado en el artículo 163 de la ley y se refiere a el liquidador una vez que haya asumido oficialmente el cargo, que esto también lo hemos conversado en clases anteriores, en presencia del secretario de un tribunal u otro ministro de fe, por ejemplo podría ser un notario, designado por el tribunal competente, deberá adoptar de inmediato las medidas conservativas para proteger y custodiar los bienes del deudor y practicar las diligencias de incautación. Esta incautación no tiene otro alcance jurídico que el simple apoderamiento de los libros, documentos y bienes del deudor para colocarlos en un lugar seguro si el liquidador estima que peligran o corren riesgo donde se encuentran. ¿Entienden de qué se trata esta incautación, este concepto del apoderamiento de los libros, documentos y bienes?
Si lo veo espacialmente, nosotros tenemos la resolución de liquidación, hablamos de los efectos de la resolución, hemos nombrado al liquidador ya oficialmente, y uno de los primeros llamados que tiene el liquidador es preocuparse de la integridad del patrimonio. Y preocuparse de el estado actual del patrimonio de los bienes de ese deudor. Por eso es que me habla de este apoderamiento de los libros y documentos. Cuando yo hablo de incautación no significa que necesariamente el liquidador vaya a retirar los bienes de los lugares donde estos se encuentran. Solo lo va a hacer en el caso que considere que corren peligro en el lugar en que se encuentran. Ya, yo creo que lo entienden. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta acta de incautación que se encuentra regulado en el artículo 164? Es decir, yo cuando realizo este proceso de incautación, el liquidador debe dictar o sacar un acta de lo que está realizando. Esta diligencia de incautación, entonces se levanta esta acta que debe incluir ¿qué cosas? La singularización de cada uno de los domicilios del deudor, el día y la hora, el nombre de los asistentes a las diligencias practicadas, las circunstancias de haber sido necesario o no el auxilio de la fuerza pública que conversábamos hace un par de clases atrás, la constancia de todo derecho o pretensión formulado por terceros en relación a los bienes del deudor, el inventario de los bienes, que necesariamente yo tengo que, si yo incauto bienes determinados del deudor, debo necesariamente individualizarlos para seguridad del procedimiento y para seguridad del mismo patrimonio del deudor y eventualmente la seguridad de los acreedores o del pago de las acreencias. Nombre y firma del liquidador y del ministro de fe que estuvo presente en esta incautación e inventario de bienes. Esto regulado también en el artículo 167 de la ley. Quería decir algo en virtud de esto. ¿Se imaginan algún derecho o pretensión de un tercero en un procedimiento de este tipo de incautación de bienes? ¿Se pueden imaginar? Derecho real. Un derecho. Claro, ¿qué podría pasar? Como para que se imaginen un ejemplo de donde yo pueda afectar a un derecho de un tercero en este tipo de procedimiento. Que quizá ustedes lo vieron como tercerías en su momento. Que alguien alegue tener el dominio sobre una cosa de los bienes del deudor. Muy bien. Y que estos bienes que aparentemente son del deudor, un tercero puede alegar que no, que en efecto son de ella o de él. Ya, esa es la tercería de dominio. ¿Es la única tercería que ustedes conocen? No. La de posesión, prelación. La de posesión, la de prelación y la de pago. En el caso de la de dominio y la de posesión, si ustedes fueran el dueño de los bienes muebles de una oficina que está siendo incautada en este momento, ¿qué tercería ocuparían? ¿La de posesión o la de dominio? Para ver Eso si... lo vimos en ejecutivo. Me acuerdo que el profe había dicho que una era más fácil de probar que la otra. ¿Se acuerdan cuál era? La de posesión, parece. La de posesión. La de posesión, sí. Muy difícil, sobre todo los bienes muebles, que yo pueda probar el dominio sobre un bien mueble. Es mucho más probable que yo pueda probar la posesión. Entonces, cuando ustedes toquen las tercerías, analicen muy bien, porque muy probablemente, en este caso, como en la incautación, van a tener que hacerlo por posesión, que es mucho más fácil de probar. Pero en inmuebles es más fácil también probar por dominio, me imagino, porque están en el conservador, ¿no? Claro, es muy distinto cuando hablamos de bienes inmuebles. Cuando estamos hablando, en general, cuando hablamos de tercerías de posesión, vamos a estar hablando de bienes inmuebles, donde es mucho más difícil comprobarlo. Porque pasa, incluso en los juicios ejecutivos, que digamos que yo arriendo un departamento amoblado a un X persona y a esta persona le llegan a incautar los bienes y esos bienes son míos. Entonces, ¿cómo yo pruebo que yo soy dueña de esos muebles? Muy difícil que lo logre probar. Y muy probablemente van a quedar incautados en ese juicio ejecutivo. Entonces yo tengo que intervenir ese juicio ejecutivo con tercería de posesión. ¿Sí? Y se tramita en el cuaderno de tercería. Sí. Para que lo tengan en consideración y no se les olvide, porque la tercería de dominio es muy difícil de probar el dominio sobre los bienes muebles, no los inmuebles. Los inmuebles es súper fácil de probarlo, porque son bienes que se encuentran inscritos, salvo excepciones, que son muy excepcionales. Ya, entonces... Seguimos con esta idea. Voy a continuar por 15 minutos más, porque no les doy la pausa, pero termino antes de la hora, para no cansarlos ni agotarlos tampoco con la materia. El inventario. ¿Qué es lo que debe incluir este inventario de esta incautación que realiza el liquidador? La indicación de los libros, correspondencia y documentos del deudor, esto para seguridad
nuevamente del procedimiento, seguridad de los intereses del mismo deudor y seguridad de los intereses de los acreedores. La individualización de los bienes del deudor, dejando constancia del estado de conservación de maquinarias, útiles y equipos. Pensemos en una deudora empresa y en la eventual posibilidad que yo tengo de vender esos bienes. Constancia de los bienes que se encuentran en leasing y de aquellos que se encuentran en su poder en una calidad distinta de dueño, que es lo que estábamos conversando recién. ¿Saben lo que es el contrato de leasing? ¿Ustedes vieron contrato especial? ¿Vieron contrato, no? Sí, o sea, lo vimos en Comercial 1, era el arrendamiento. Ya, ¿y de qué se trata el leasing? Porque es como bueno, en mi tiempo era como un contrato moderno, ahora no es tan moderno. ¿De qué se trata? Sí, es un contrato de arrendamiento con opción de compra. Contrato de arrendamiento con opción de compra. Muy bien. Ya, alguien me estaba haciendo una pregunta. Escuché a alguien que dijo profe por ahí. ¿No? En general, un contrato de arrendamiento con opción de compra. Es decir, yo arriendo un determinado, yo conozco en general lo que es leasing inmobiliario, arriendo un departamento por un tiempo determinado, lo que se establece en el contrato de leasing, que pasado ese tiempo se me da la opción de compra, donde lo que yo ya he pagado en arriendo se puede considerar como pago para esta compra que yo voy a hacer de este bien inmueble. Llegado a esa fecha, si yo no opto por comprarlo, continúo en el contrato como arrendamiento y no de leasing. Entonces, en este caso, estamos hablando de una empresa que se encuentra en liquidación, se deja constancia en esta incautación de estos bienes que tiene el leasing. Es decir, que está en la opción de compra, pero que en efecto no es dueño aún de ese bien en particular, sea mueble o inmueble. Ya. Además, debe agregar al expediente del acta y su publicación, deberá agregar esta acta de incautación e inventario al expediente, porque recuerden que cuando nosotros hablamos de procedimientos concursales, nosotros tenemos el expediente que se está tramitando ante el Tribunal de Letras en lo civil del domicilio del deudor, y esto, por supuesto, este expediente es un expediente ahora de carácter digital, y por otra parte, también tiene la obligación de publicar esto en el boletín concursal, que esto es novedoso dentro de la tramitación en tribunales civiles, porque entonces yo me preocupo como liquidador de cumplir con el requisito en el expediente civil, pero a la vez publico en el boletín concursal, a más tardar al 5º día contado desde la última diligencia practicada. ¿Se recuerdan de qué se trataba? ¿Por qué creen ustedes que la ley carga al liquidador con la obligación de notificar y publicar a través del boletín concursal? Para efectos de publicidad respecto de terceros. De publicidad respecto de terceros. Ese es fundamentalmente el boletín concursal. Y no solamente de terceros, los acreedores y la misma persona deudora pueden notificarse a través del boletín concursal. ¿Y ustedes lo revisaron? Ese día, cuando lo vimos en clase, ¿algunos tuvieron oportunidad de mirar el boletín concursal? Sí. Sí. Sí, ¿pudieron ver cómo se van subiendo todas las tramitaciones de los procedimientos concursales? Sí. Que se van subiendo todas las solicitudes, después se sube la resolución, está todo disponible a través del boletín concursal y es de fácil acceso. Si yo conozco, por ejemplo, si yo soy abogada de una causa determinada, busco los nombres o busco finalmente el número de la tramitación que yo estoy realizando y lo encuentro rápidamente. Si no, si yo soy profesora o ustedes son alumnos y quieren ver alguna causa, incluso pueden escoger por tipo de procedimiento. La liquidación forzosa, el procedimiento de reorganización, etcétera, lo pueden ver para conocer los procedimientos. Yo sé que están con hartas cosas, pero si les interesa y alguna tarde lo pueden revisar, es interesante. El lunes, todo lo que yo he revisado estos días, les voy a traer ejemplos del boletín concursal para que puedan ver también cómo se va haciendo efectivo lo que nosotros vamos revisando ahora, para que también les quede esa claridad. Ya, y ahora solamente les voy a hablar de forma general, porque este es un tema muy extenso como para que yo lo tome en estos últimos minutos. Pero sí vamos a hablar ahora lo que es la determinación del pasivo. Ya vamos avanzando en la tramitación y ahora estamos llegando a esta determinación del pasivo que en clases anteriores yo les decía que se denominaba verificación de créditos. Esto se encuentra regulado en el artículo 170 de la ley. ¿Se recuerdan que hemos conversado nosotros de la verificación de créditos hasta ahora? ¿Se recuerdan como la importancia de esta idea de la verificación? ¿O a qué me refiero cuando hablo de verificación de créditos? ¿No se recuerdan? No. Ya. No mucho, profe. No, se lo aclaro. No,
nada o no. Ya, nosotros dijimos que tenemos la resolución de liquidación. Dentro de las menciones que tiene esta resolución de liquidación, se hace el llamado a todos los acreedores a acudir al procedimiento concursal a verificar sus créditos. ¿De qué se trata esta verificación de crédito? Los acreedores, desde la resolución de liquidación, deben concurrir a este procedimiento concursal a presentar los documentos que acreditan que ellos tienen una creencia a cobrar para este deudor. Eso es la verificación de créditos. Yo les mencionaba en clases anteriores que esta verificación de créditos tiene una de carácter ordinaria y otra de carácter extraordinario. Pero netamente se refiere a que, ¿para qué me sirve la verificación de créditos? Para establecer la conformación del pasivo. Si yo saber, porque yo ya como liquidador tengo la obligación de determinar cuáles son todos los bienes que quedan subsistentes en este patrimonio. Otra obligación que yo tengo es la determinación del pasivo. ¿Cómo determino el pasivo? Con esta verificación de créditos. ¿Les queda ahí un poquito claro? Profe, no entiendo muy bien en qué orden va, si esto sucede al inicio o después de la resolución. No, esto sucede después. De hecho, la resolución de liquidación, que nosotros revisamos en la clase del lunes, dentro de las menciones, llama a los acreedores a verificar créditos. Entonces, en esa instancia todavía no hago la verificación de créditos. ¿Sí? Después de eso viene la verificación de créditos. Y viene después de la incautación. ¿De ahí les queda un poquito más claro? No es en el... Justo es mi tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos créditos que yo determino en este pasivo, en esta verificación de créditos, son los que van a participar del reparto. De una vez cuando ya nosotros estamos hablando del procedimiento, el liquidador determinó cuál es todo el activo existente en este procedimiento concursal y ya llega a un punto de que va a pagar a los acreedores, a quienes va a pagar son aquellos que participaron de la verificación de créditos, que son los créditos reconocidos del concurso. ¿Ahí les queda claro? ¿O más o menos claro? Sí. ¿Sí? Creo que también podría ser para como podernos ayudar, porque realmente lo que los confunde es el espacio de tiempo cuando esto ocurre. Sí. Sí. Ya, entonces vamos a hacer una estructura general el día lunes para que les quede claro cuándo concurre esto, pero necesariamente, para que ya les quede claro desde hoy, la verificación de créditos, incluso la ordinaria, se produce después de la resolución de liquidación. Y no se produce al día siguiente. La misma resolución de liquidación, dentro de las menciones que establece el plazo en el cual llama a las partes a verificar sus créditos. ¿Sí? Entonces, para que lo veamos, para que les quede más clarito, como también les voy a traer las resoluciones para que las puedan conocer, van a ver cómo se verifican los créditos. Yo les mencionaba en clases anteriores también que nosotros tenemos una ordinaria y una extraordinaria. ¿Cuál es la verificación de créditos ordinaria? Desde que yo dicto la resolución de liquidación, a los 30 días siguientes yo tengo plazo para verificar ordinariamente los créditos. ¿Sí? La extraordinaria puede ocurrir en cualquier tiempo posterior mientras yo no tenga sentencia definitiva de este procedimiento. ¿Les queda ahí como claro en cuanto al espacio? Yo dicto la resolución de liquidación. Eso sí lo tenemos claro. Dicto la resolución, 30 días después de eso, yo debo verificar crédito. O ese es el plazo que yo tengo, 30 días hábiles, desde la resolución de liquidación. En este tiempo, yo tengo que verificar mi crédito y alegar mi preferencia. ¿Les queda algo más claro ahí? Sí. Sí, profe. Ya, les voy a dejar la clase hasta aquí. ¿Les queda claro todo lo que revisamos hoy día? Porque no los quiero complicar más con la verificación de crédito. Prefiero que lo veamos el lunes. ¿Les queda claro todo lo que revisamos hoy? Sí. Ya. Aquí en consulta, les digo, recomiendo más que me pregunten por Teams, porque en Teams lo veo de forma inmediata. Voy a revisar quién me hizo una consulta en la plataforma para ver si es que no le he respondido. Y les voy a mandar ahora en la tarde el apunte, para que lo tengan disponible y lo vayan revisando. Si tienen dudas en los espacios de tiempo, porque yo puedo hacer este ejercicio con ustedes que hicimos ahora de ir haciendo la estructura mental, pero yo recomiendo también hacer como monitos para yo tener claro y no confundirme cuando ocurren los procedimientos. Porque comprendo que se confunde uno poco cuando ocurre la junta de acreedores, cuando ocurre la verificación de crédito. Si yo hago la estructura mental antes, y eso lo pueden hacer leyendo la ley, se nos va a hacer más simple el lunes. Yo igual voy a trabajar con ustedes el lunes para que lo entiendan o les quede un poquito mejor si es que no lo han entendido. Pero hasta ahora tienen que entender. Se dicta la resolución de liquidación,
y yo llamo a los acreedores a verificar créditos. El plazo que yo tengo, 30 días hábiles desde que se dicta esta resolución de liquidación, para concurrir a acreditar mi crédito, a verificarlo, y exigir mi preferencia en el caso de existir esta. Ya, entonces eso para que se hagan el ánimo para nuestro encierro no voluntario. Nos vemos el lunes. Ya, profe. Y el lunes soluciones. Dígame. Tengo una consulta cortita. Ya. El día viernes 22, entonces, vamos a empezar con las presentaciones. ¿Prefieren empezar el viernes? O sea, no sé, se lo consulto a usted, no sé qué piensan mis compañeros en realidad. No sé, porque si ustedes prefieren, nosotros empezamos el viernes con, y sería en el orden alfabético. Si no ustedes lo quieren conversar, convérsenlo y me dicen. Yo no tengo problema en exigir ninguna fecha, a eso voy. Ustedes vean cuándo tienen tiempo para exponer. Ya, profe. ¿Ya? Porque aparte voy a destinar no tanto tiempo a la exposición, quizá a lo más el 22 expondrán 2 personas, 3 personas, cosa de que yo alcance a pasar materia. Ya. ¿Ya? Para que lo vean, lo conversamos. Lo conversamos el lunes, para que ustedes lo Ya. hayan conversado previamente. Ya, profe. Chao, que estén Ya, bien. profe. Nos vemos, chao, cuídese. Chao, gracias. Chao.